Es el gerente del Instituto de Deportes de Antioquia, como profesión es comunicador social. Dice: ¿cómo asegurar un marco fiscal permanente para el deporte? El aumento presupuestal ha sido una muy loable e histórica voluntad política. Sin embargo, el reto es que el presupuesto se garantice sin importar los gobiernos. Segundo, deporte y mercadeo. Hay unas pocas grandes empresas nacionales, entre ellas Postobón, comprometidas con el deporte nacional. Se requiere un plan de mercadeo continuo y a largo plazo que logre vender a nuestros mejores deportistas esta área de los deportes, del COP, del Consejo del Deporte. Esa es la pregunta que plantea el doctor Gómez. ¿Seguimos? Moisés Fuentes García, deportista, contador público y licenciado en educador físico y por supuesto medallista paralímpico en 2 ocasiones. Doctor Cárdenas, ¿qué estrategia o forma de canalizar más recursos económicos desde el sector público y privado se puede llevar a cabo desde una reforma tributaria para el desarrollo y masificación de las actividades físicas, recreación y deportes, que contribuyen al fortalecimiento de todos por un nuevo país? Que contribuyen al fortalecimiento. Carlos Oquén, deportista y nuestro medallista de bronce de ciclos Londres. En Estados Unidos el deporte privado representa casi el 80% del deporte en general. ¿Qué propuestas se tienen desde el Ministerio respecto a los beneficios para las empresas que quieran comenzar a apoyar el deporte amateur? La última que tengo aquí a la mano, Camilo Rincón, Inder Santander. ¿Nos acompaña? Camilo, sí señor. Ministro, si el deporte es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de los colombianos, porque genera salud, educación, disciplina, y es una alternativa a la paz, ¿por qué desde su ministerio no se presenta un proyecto de ley que le permita a los departamentos, a través de los institutos deportivos departamentales, una inversión coherente y que permita la sostenibilidad en el tiempo del deporte en Colombia? Por ejemplo, un porcentaje del presupuesto de la nación y departamentos. Correcto. Preguntas que hasta ahora hemos tenido. Damos la palabra al señor ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Bueno, muchas gracias. Estas preguntas me ponen a pensar, sobre todo en el futuro. Fíjense ustedes que la gran mayoría están orientadas a cómo vamos a hacer para conseguirle más recursos al deporte en Colombia. ¿Cómo vamos a hacer para poder llegar a esa meta, decía el doctor Duperri, pasar del 0.25% del presupuesto al 1% del presupuesto? Recuerdo aquí en voz baja 3 que Turquía está destinando $1.000 millones al deporte en el gobierno. Nosotros estamos en $200 millones de inversión, de manera que estamos en un 20% de lo que pone Turquía, pero aún así estamos logrando más resultados. Lo cual quiere decir que aquí somos buenos para utilizar bien la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo? Por ejemplo, Pablo Felipe Serna decía: me necesitan unos bonos que se pagan después y con esos recursos se puede hacer más inversión. Nosotros esa figura creativa de tomar recursos del futuro para hacer inversiones hoy la utilizamos muchísimo. Eso se llama vigencias futuras. Entonces, una parte de las inversiones que estamos haciendo hoy, pues estamos comprometiendo recursos del siguiente periodo y al año entrante empezaremos lo mismo, moviendo recursos del futuro hacia el presente para apalancar más obras. Nosotros estamos siendo creativos con el tema de las vigencias futuras. ¿Cómo hacer esto? Y aquí voy a conectar un poco con la pregunta que hizo Mauricio Mosquera, que dice: bueno, ¿qué hacer con el sector privado? ¿Cómo estimular al sector privado? ¿Qué estrategia? Moisés también lo mencionó, ¿qué estrategia para canalizar
más recursos. Carlos Oquendo habla de los beneficios a las empresas que en Estados Unidos apoyan el deporte privado, en fin. Y justificaciones siempre va a haber para hacer estas inversiones. Yo creo que aquí vamos a tener que ser creativos en varios sentidos. Viene una reforma, digamos, que está estudiando un grupo de expertos que está preparando lo que va a ser a futuro en Colombia la nueva Carta de Navegación en materia tributaria. Ese grupo está haciendo sus análisis, sus recomendaciones. Yo creo que tienen que revisar temas que tienen que ver con la tributación que beneficia directamente al sector del deporte. Seguramente tendrá que evaluar lo que se hizo en 1997, mirar si eso ha tenido el efecto deseado, si se debe hacer más, en fin, todo lo que tenga que ver con la tributación en esos casos en los que haya una relación estrecha y directa con el deporte. Pero donde yo veo un espacio muy interesante es en la inversión en deporte que hace el sector privado. El sector privado tiene la capacidad de movilizar muchos recursos hacia el deporte. Y esos recursos, pues naturalmente son los recursos que generan un impacto positivo social. Entonces, analicemos cuál debe ser el tratamiento que se le da a esos aportes que hace el sector privado al deporte, qué tipo de beneficios se le pueden otorgar, porque hoy en día nosotros premiamos cierto tipo de inversión que hace el sector privado. Por ejemplo, si hace inversión en ciencia y tecnología, por cada peso que invierte en ciencia y tecnología, la empresa puede llevar al costo $1.75. Entonces eso le da un incentivo al empresario que hace inversión en ciencia y tecnología. Entonces ese es el tipo de incentivos los que hay que pensar para canalizar más inversión privada hacia el deporte. Que ese sea, digamos, un mecanismo, una fuente importante de recursos. Hay otra discusión y es la repartición de los recursos de la torta, sea grande, mediana o pequeña, cómo se está repartiendo entre programas como Supérate, los escenarios deportivos, el apoyo al deporte olímpico, al deporte asociado, cómo se está repartiendo esa inversión, por ejemplo, en los juegos. Los juegos son una fuente de demanda de recursos gigantesca para los deportes. Este año los Juegos Nacionales, después los Juegos Centroamericanos, bueno, después los Bolivarianos de Santa Marta, los centroamericanos de Barranquilla en el 2018. Entonces, ese ciclo, ese calendario de juegos y de ser nosotros un país sede, todo el mundo quiere que Colombia sea la sede de sus eventos por una razón, porque nosotros quedamos bien. Nosotros somos un país con una cultura de ser un país serio, y cuando tenemos una responsabilidad de esa, nos gusta lucirnos, nos gusta que los invitados se vayan contentos, somos unos excelentes anfitriones. Entonces yo estoy seguro que en muchas de las reuniones del deporte asociado y del deporte olímpico, cuando se habla de sedes, Colombia siempre va a ser un país muy atractivo. Pero hay que pensar también en ese debate que deben hacer ustedes en el seno del Consejo Nacional del Deporte, de cómo se deben repartir los recursos entre invertir en sedes de juegos, invertir en la preparación de nuestros deportistas, invertir en escenarios deportivos, invertir en ese semillero o cartera de deportistas que superan. Ese debate es un debate que solamente lo pueden dar ustedes. Y ustedes tienen que dar esa discusión de cuál es la asignación óptima de esos recursos para que podamos avanzar en todos los frentes, digamos, de una manera balanceada, que no se nos vaya a desbalancear esa ecuación. De manera que lo digo porque la carga es fuerte, la tarea que tiene Andrés de repartir esos recursos para tantas necesidades no es sencilla. Es bueno que planeemos con tiempo, porque ya de aquí al 2018 ya tenemos unos compromisos enormes. Ya la discusión sería para lo que venga después del 2018, porque nosotros ya estamos comprometidos con los Juegos Bolivarianos, con los nacionales, los bolivarianos, los centroamericanos y otra vez los nacionales. Tenemos que
pensar y planear eso con un punto que me parece importante es evaluar, y lo mencionó Baltasar, las necesidades que haya para priorizar de preparación de nuestros deportistas para las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos del próximo año y los Panamericanos. De manera que ese es un tema muy importante, pero ahí tendríamos que mirar ya el itemizado en detalle, porque el doctor Andrés, muy diligentemente el año pasado, consiguió por fuera del presupuesto ordinario una partida adicional de 10.000 millones de pesos para ese propósito, que yo supongo que usted ya la asignó a las diferentes federaciones. Sí, hay 10, pero sí cuesta. Con esta. Entonces, evaluemos este año qué es lo que falta. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. O sea, esas 4 medallas de oro o 12 medallas en total, lo que dice Juan Pablo, este año, el año entrante en Río, los Juegos Paralímpicos seguramente ya no van a ser 2 medallas, sino más, requieren una preparación de altos estándares de excelencia, y pues eso en muchos casos, en muchos deportes, solo se consigue en unos centros muy especializados en el exterior y en competencias, y estando, digamos, permanentemente participando en todas las competencias a lo largo del calendario en cada uno de los deportes. De manera que miremos qué es lo que quedó faltando de esa cuenta y tratemos de hacer un esfuerzo con Andrés a ver si logramos conseguir unos recursos adicionales para lograr ese resultado. Pero la reflexión es, más recursos requieren el debate en materia tributaria, requieren el debate de los incentivos para el sector privado, y la bolsa siempre va a ser pequeña para las necesidades de las aspiraciones. Por eso es necesario dar un debate antes de, no después de, antes de cómo queremos asignar, de cómo queremos hacer esas prioridades. Porque muchas veces, digamos que se encuentra uno ya con hechos cumplidos que es difícil modificar. Por eso el deporte tiene que haber planeado muy bien y haber dicho, bueno, nosotros queremos invertir tanto en preparación de juegos, tanto en escenarios, tanto en supérate, tanto en preparación de deportistas, poder tener esa carta de navegación. Yo creo que eso sería sumamente útil como referente para el deporte hacia adelante. No sé, Andrés, si usted quiere complicar. Y eso creo que ha estado muy claro en las explicaciones. El tema de los bolivarianos y centroamericanos del Caribe siempre es una preocupación. ¿Cómo podemos seguidos, los mega eventos seguidos, de verdad le recortan muchos recursos al deporte de alto rendimiento? Entonces, esos juegos pues, fueron solicitados directamente por el Comité Olímpico y entendemos la necesidad de traer eventos para hacer infraestructura en Colombia. La verdad que nos quedaron muy apretados. Yo al principio luché un poco para que los del año 2018 se prorrogaran un poco siguiendo este tributario, pero bueno, ya los tenemos, ya tenemos el frente hacia adelante, no hay nada que hacer, pero sí tenemos que mirar con detalles aquí para adelante cómo pedimos mega eventos para el país. Yo creo que ya hay muchas ciudades que tienen buenos escenarios deportivos. Cuando tengamos los eventos, hagámoslos ahí y no llevarlos a ciudades donde no hay escenarios deportivos. Entonces, eso es como un llamado al Comité Olímpico. Yo soy el primero, creo que cuando a aquel país no le traían un solo evento internacional, yo fui primero en el Comité Olímpico de traer eventos a Colombia. Necesitábamos eventos, necesitábamos desarrollar más el deporte colombiano, necesitábamos hacer infraestructura, pero ahora se nos volvió a dar una cama muy grande y ya no alcanzan los recursos. Pero ya estamos metidos en eso y se lo sacamos adelante, con el apoyo suyo, el apoyo del señor presidente, pero iremos con delicadeza aquí para adelante, de ser muy cautos en pedir eventos que de verdad son muy costosos para el país. Uno es, básicamente, siguiendo con la línea de lo que dijo el doctor Yusufer. Este es un tema de fondo, obviamente que el tema de las cosas que hay que hacer en el corto plazo es importante. El tema del deporte colombiano pero el tema es que a veces, como sucede en las empresas, hay un cortoplacismo. Hay que mirar las cosas a mucho más largo plazo. El tema
tema de lo que usted decía es, pues, yo creo que de cierta manera estamos cambiando y enfocándonos en lo urgente, más no es lo importante, ¿sabes? Y yo creo que si uno tiene unos resultados extraordinarios en el deporte y en la salud, el deporte es, aquí estamos hablando del deporte de alta competencia, pero también estamos hablando del deporte a todos los niveles, y lo que estamos hablando es la física. Y eso requiere mirar de una manera mucho más a largo plazo qué es lo que debe hacer la nación. El Estado tiene que fomentar eso, debe traer y traer unos resultados a largo plazo. No se verá en 2 años, 3 años. Hay que mirar a 10 años, y en 10 años ya se tendrán resultados de las cosas. Pero hay que mirar eso de una manera más largoplacista. Obviamente que nunca se perder el foco de los compromisos. Eso por un lado. Y una pregunta que tengo para el ministro es ¿cómo piensa el gobierno incluir el deporte y la actividad física en el post-conflicto? ¿Hay algunos planes pasados, ideas? Porque yo creo que en eso, si hay algo que puede ayudar el post-conflicto, es el deporte. Entonces, esa comentario también. Doctor Antonio, muchas gracias. Ese tema del post-conflicto y su relación con el deporte es muy importante. Hemos tenido ahora la oportunidad de hablar con el señor presidente de ofrecer el deporte como un instrumento muy importante para el post-conflicto. Se ha mostrado muy interesado y aquí ya hemos hecho varios estudios y varios análisis de cómo podemos aportar hacia el post-conflicto a través del deporte. O sea que es algo que estamos montando y esperamos que en los próximos meses tengamos un plan muy definido y un costo muy definido de cómo el deporte puede aportar al post-conflicto y cuál sería su valor. Este tema del post-conflicto es tal vez el más importante que vamos a tener que abordar colectivamente como sociedad. Y yo la verdad no le he dedicado suficiente tiempo a pensar esa pregunta muy relevante que es el nexo entre el post-conflicto y el deporte. Pero es evidente que el deporte, por muchas razones, puede jugar un papel protagónico en el post-conflicto. Piense, por ejemplo, Juan Pablo decía hace un momento, en Colombia tenemos 11.000 víctimas de las minas. Personas que naturalmente están siendo atendidas, reparadas como víctimas del conflicto, pero seguramente con la finalización del conflicto van a surgir más compatriotas que están en esa condición, que han sido afectados y donde es muy posible que la forma más efectiva de generar su reincorporación, su asimilación, su realización como personas sea el deporte. Pensemos también en que la paz va a venir de la mano de muchas personas que en este momento hacen parte de estos grupos armados de la ley, tengan que reincorporarse a la vida civil y que sean personas que tengan ocupación, actividad, también realización personal, una vida digna, etc. El deporte también puede aparecer aquí como una excelente oportunidad para canalizar. Entonces son muchos los elementos, los vasos comunicantes. El país va a tener que hacer unas propuestas creativas, precisamente para el post-conflicto, y allí va a haber más recursos, porque cuando hablamos de post-conflicto todos estamos preparándonos para lo que eso va a significar desde el punto de vista de recursos. Incluso la comunidad internacional va a dar recursos, vamos a tener que hacer más esfuerzos en Colombia, seguramente vamos a tener que canalizar recursos que los destinamos a la guerra, destinamos a la paz, al post-conflicto. Entonces, una propuesta bien articulada, bien pensada, obviamente mucho más elaborada que estas ideas desilvanadas, con números, con objetivos, con iniciativas, va a ser una propuesta que seguro va a encontrar mucho éxito. Estoy seguro de eso. Entonces es una excelente oportunidad.
Juan Pablo, que está ahora en la presidencia de la República y que va a estar cerca a todo esto, puede ser un articulador muy importante de este tema, porque pues ya hay un grupo en la presidencia dedicado exclusivamente a pensar el tema del conflicto. Yo creo que usted con su experiencia, con su conocimiento, en fin, puede ayudar a estructurar esa propuesta a la que va a ser mucho más fácil conseguir después recursos. De manera que creo que es una excelente idea y es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar desde ya. Gracias, ministro. Bueno, ministro, primero que todo, muchas gracias porque usted acaba de despejarnos el panorama, pidiéndonos desde luego que nos sentemos con el doctor Botero a mirar qué es lo que necesitamos sobre la base de unos planes muy bien estructurados que tenemos. Volviéndome al tema de la vinculación del sector privado con el deporte, es indudable que la presencia de la empresa privada en el deporte todavía en Colombia no es la esperada, con honrosas excepciones como la de Postobón, pues, y otras cuantas empresas. Yo creo que es muy poco el apoyo todavía del sector privado al deporte. Gustavo Yacamán, ese apellido nos dice padre de quién es. Gustavo Yacamán, cuando estábamos en los foros preparando el texto de la ley del deporte, del proyecto de reforma de la ley del deporte, planteaba justamente el tema de los incentivos tributarios en la dirección que usted ha planteado, señor ministro. En este momento la ley contempla el 125%. Nosotros queremos que nos igualemos con sectores como el cine. Gustavo lo explicará ahorita, por ejemplo, el cine está en el 200 o 175%, y yo creo que creándole un buen plan de incentivos tributarios a la empresa privada por las donaciones al deporte, de pronto se podría tener una respuesta mejor. Pero a propósito de la ley, ministro, yo quiero pedirle un favor. Se está tramitando en este momento, se está preparando, se está consultando internamente en el gobierno el contenido de un proyecto de reforma de la ley 181. Esa fue una promesa del presidente Santos el año pasado, incluso él la puso en un tiempo corto y nosotros, los mismos dirigentes deportivos, le solicitamos que no fuera tan corto el tiempo, porque esto tiene que ser una cosa de un ejercicio de más profundidad. Porque no queremos abusar de su tiempo, y por eso mi solicitud es la siguiente: ¿por qué usted no delega a uno de sus viceministros para que se siente con nosotros a revisar la parte financiera que tiene ese proyecto de ley? A ver qué más se nos ocurre o qué más podemos discutir con el gobierno, porque la expectativa que tenemos todos frente a la nueva ley del deporte o a la reforma, desde luego, es que traiga buenas propuestas para la parte presupuestal. Entonces no sé si sea posible, señor ministro, que usted nos delegue un viceministro con el que nosotros podamos sentarnos, revisar esa propuesta, doctor Botero, lo que está en el proyecto de ley, y ver qué otras cosas podemos hacer. Gustavo, permítame, doctor Juan Carlos. Sí. Mario, la solicitud del señor presidente en un curso de ministros era que le pasáramos la nueva ley del deporte a Hacienda para que ellos la revisaran y hicieran sugerencias. El día de ayer, Mantier, ya lo devolvieron con una serie, con 3 sugerencias, con 4 cambios. Es algo que nosotros podemos charlar con su viceministro, hacerlo en este cine, a ver si eso se puede cambiar o modificar. Y entre los cuales está la solicitud del doctor Yacamán, que es la excesión del 175%. Adelante, señor. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, señor ministro, señores deportistas, presentes y no presentes, que son gloria del país, del ciclo olímpico y no olímpico, porque hay muchos deportistas, como el automovilismo, que dejan muy en alto el nombre de Colombia mundialmente. Ministro, cuando se contempló la exoneración del 125% en el estatuto tributario de sus artículos 125 y 126, el impuesto de renta en el país estaba en el 38%. Esto era supremamente interesante para la empresa privada y hacía unos aportes al deporte muy buenos. A medida que se fue reduciendo el impuesto de renta al 33, al 25%, hay muchas empresas que estaban en el deporte y ya no lo están. La única manera de recuperar eso es volver
como bajamos el impuesto de renta al 25, esa exoneración subirá al 175 o inclusive al 200% para volver a tener ese mismo margen de diferencial con la empresa privada. De hecho, y desafortunadamente para nosotros en el deporte, hay otros estamentos o otras actividades de este país, como las que usted mencionó ahora, y no tengo mencionado otras que ya la tienen, están en exoneraciones del 175 y del 200, y que estaban cobijadas anteriormente con el 125, como lo está el deporte hoy en día. Muchas gracias. Una cosa para aclarar ahí, es que eso tiene un límite del 30% de la renta líquida, por lo cual, si se va a subir al 175, sería bueno también subir el tope del 30% de la renta líquida, lo cual abriría mucho más la puerta, porque muchas empresas no destinan solo al deporte, sino a la salud, a otro tipo de cosas, por lo cual si aumenta el tope del 30% de la renta líquida y el 165, lo que el panorama que se nos abre es muy alto. Así es, y permítame terminar. Antes, la empresa privada apoyaba más el deporte por corazón, por amor a nuestro país. Hoy en día los departamentos de mercadeo le miden al deportista y al deporte cada centímetro de free press, cada segundo, y prefieren invertir en otras actividades que le dan más publicidad, a veces, dependiendo del tipo de evento, que darle una plata al deportista o a un evento deportivo que organiza una federación o una liga. Entonces, por eso necesitamos de su apoyo y del apoyo del gobierno, que ha sido muy bueno.